ahora. Entonces ya estamos grabando. En ese caso, esencialmente un grupo, y aquí les voy a dar una definición rapidona. No vamos a meternos en mucho, en mucha, ¿cómo les diría? Detalle, porque eso no es de este curso, esto es del curso de álgebra. Pero esencialmente podríamos decir, primero déjenme achicar esto. Recuerden que una vez que achico la cosilla no veo ni manos levantadas ni se enciende la cámara. Entonces, por favor, si quieren intervenir, siéntanse en libertad de nada más abrir el micrófono y decirme lo que necesiten, y déjenme acá, hacemos una definición. Okay. Entonces, de hecho, vamos a hacer una definición no de grupo, sino de grupo. Bueno, hagámoslo de grupo en general. Un grupo es una tupla G y una cierta operación donde G es un conjunto no vacío y se cumple que primero, esta operación es esencialmente una función que va de G cruz G en G, que existe un elemento E en G que se le llama la identidad, tal que para todo, bueno, por cierto, aquí no denotamos esto como notación de función, sino lo vamos a denotar como así. Entonces, tal que para todo A en G, E operado con A es lo mismo que A operado con E, que es igual a A. Depende de cuál libro busquen, también a veces ponen otras condiciones y prueban esta como un teorema, o a veces simplemente la ponen como parte de la definición. Para todo A en G, existe un único B en G, tal que A operado con B es lo mismo que B operado con A, que es la identidad. Entonces, aquí eso es la existencia de la identidad. Y esta es existencia del inverso. O sea, por ejemplo, G, podríamos pensar en G como el conjunto, de hecho hagámoslo,
Eh, el conjunto, por ejemplo, el conjunto de los enteros con la operación de adición es un grupo. Por cierto, aquí en ningún momento estamos diciendo en esta definición que en general es cierto que A por B es igual a B por A. Eso se llama transitividad y no todos los grupos son, no, perdón, eso es conmutatividad y no todos los grupos son conmutativos. Entonces, en este caso nosotros en este curso vamos a ver que tanto Z como ZN y ZP tienen distintas estructuras de grupo. Ahora después vamos a discutir qué es ZN y ZP. Pero en este caso solo Z, solo el conjunto de los números enteros con la adición es un grupo. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sabemos que uno toma dos elementos y los suma y obtiene, si usted toma dos enteros y los suma, lo que le resulta también es un entero. Entonces, la primera, efectivamente, la suma se puede ver como una función que toma dos números enteros y le devuelve a uno un número entero. ¿Cuál sería el elemento neutro en este grupo? Es el 0. Es el 0, entonces, bueno. Uno se cumple. Dos, 0 más A es igual a A más 0, que es igual a 0. Perdón, igual a 0. Igual a A. Para todo A en Z. Entonces tenemos la existencia de una identidad. La identidad también se le llama elemento neutro. En ciertas aplicaciones de análisis, especialmente en análisis funcional, se le llama más identidad que elemento neutro, de la misma manera que ustedes ya llevaron cursos de álgebra lineal, ¿verdad? Bueno, asumo que han llevado cursos de álgebra lineal. Cuando uno ve que las matrices pueden verse como una cierta función de un espacio en sí mismo o de un espacio en otro, especialmente cuando son matrices cuadradas que van de Rn a Rn, pueden verse como una función que transforma las cosas, y la matriz que tiene ceros arriba y debajo de la diagonal y en la diagonal tiene unos, se le llama la identidad. Bueno, eso es porque el conjunto de matrices sobre un cuerpo dado, en el caso de álgebra lineal usualmente es R, el conjunto de matrices con entradas reales, matrices cuadradas es un grupo, que por cierto es un grupo que no es conmutativo. O sea, que A por B no es igual a B por A, o no necesariamente es igual a B por A. En el caso de Z con la suma, sí es conmutativo. ¿Y cuál sería el inverso? En este caso, el inverso aditivo. Entonces, si yo tengo A, ¿qué le tengo que sumar para que me deje 0? Menos A. Menos A, que efectivamente si A es un entero, menos A también es un entero, y eso por conmutatividad es lo mismo que menos A más A, que es igual a 0 para todo A.
eh, hagamos una pregunta. Y veamos, les voy a hacer una pregunta primero y después la voy a modificar ligeramente para hacerles la siguiente pregunta. ¿Es Z con el producto un grupo? O sea, el producto ordinario, el de 5 por 3 es 15. O sea, ese producto en los enteros. No se puede. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando empezamos a evaluar, pues sí, digamos, cuando uno hace el producto de dos enteros y se tiene un entero, hasta ahí todo bien con la uno. Luego la parte 2, creo que es ahí donde ya nos da problemas, porque para tener esa identidad, yo necesito tener los inversos multiplicativos y ya ahí estamos entrando en lo que es el conjunto de los racionales. Ok, bueno, eso Es por el, un no, lado. perdón, es la tercera, sí, sí. Pero de hecho, desde la 2, nosotros podríamos decir, bueno, el elemento neutro, ¿cuál tendría que ser el elemento neutro? Nótese que ah, Es el para, uno, digamos. exactamente, para A distinto de 0, A por 1 es lo mismo que 1 por A, que es igual a A. Pero para todo A, 0 por A es igual a 0. En particular, eh, sorry. No, no, déjenme irme para atrás. Entonces ahí tenemos, de hecho, eso es cierto. Me equivoqué acá. Eh, esto también es cierto para 0. Usted tiene toda la razón, es en la 3. Entonces, para A en Z, déjenme y mejor rehago eso porque ahora lo puse y se ve horrible. Pero, o sea, incluso para 0 eso es cierto. 0 por 1 es igual que 1 por 0, que es igual a 0. Entonces, esto en realidad es cierto para todo A en los enteros. Entonces, sí tenemos un inverso, un elemento neutro. Pero cuando hacemos el 3, podemos ver, por ejemplo, que, por ejemplo, aquí sí, como para todo A por 0 es igual a 0, esto implica que no existe eh, B en Z tal que B por 0 es igual a 1. Es decir, 0 no tiene elemento inverso. Ahora, esto es curioso porque, por ejemplo,
no vi quién fue el que, el que comentó, que lo dijo más bien como viéndolo desde los racionales. Resulta que si usted toma los racionales con el producto, igual no es un grupo por esta... por esto mismo, porque 0 está en el conjunto y 0 no tiene inverso multiplicativo. Pero la pregunta ahora sería, es Z menos el 0. O sea, si el 0 era lo que me estaba dando problemas, Z menos el 0 con el producto a un grupo. Y aquí, bueno, el primero resulta que si usted toma dos enteros que no son 0 y los multiplica, les va a dar un entero que no es 0. Entonces, la primera la vamos a tener. Por la misma situación, el 1 va a ser el inverso multiplicativo y el 3 falla. Entonces tenemos 1 y 2 se cumplen. Cumplen por el mismo argumento anterior. Sin embargo, uno podría decir, o sea, uno lo puede ver. Recuerden que para desprobar algo uno solo tiene que dar un contraejemplo. Entonces el 3 uno sería, bueno, 2 está en Z. De hecho, 2 está en Z sin el 0. Pero para todo A en Z negativo, 2A es menor que 0. Esto implica que 2A no es igual a 1, porque 1 es mayor que 0. Y para todo A en Z más, 2A es mayor o igual a 2, que es mayor estricto que 1. Entonces 2A es distinto de 1. Por lo tanto, no hay inverso. Inverso de 2, y eso pasa esencialmente con cualquier elemento de Z que no sea 1 o menos 1. Entonces, sin embargo, por ejemplo, cuando si nosotros variamos esto y hacemos la misma pregunta, pero en este caso, pues, pregunta 3, los números racionales menos el 0, vamos a quitar el 0 por la misma razón que antes, y la multiplicación, entonces es la misma pregunta. ¿Es esto un grupo? Y en este caso, la respuesta es sí. En este caso, efectivamente, Q menos el 0 con el producto es un grupo. 1 se cumple claramente porque Q es cerrado. Q es cerrado por la multiplicación. O sea, si ustedes toman dos racionales y los multiplican entre sí, pues el resultado que les va a dar es también racional. 2
Bueno, 1 por A es igual a A por 1. Vamos el simbolito A por 1, que es igual a A para todo A en Q menos 0. Pero el 3 también se cumple. ¿Por qué? Porque si A está eh, en Q, esto implica que existen M y N enteros, tal que A es igual a N entre M. Tomamos B igual a M entre N y vamos a tener que A por B es lo mismo que B por A, que es igual a N entre M por M entre N. Claramente, denominadores y numeradores se cancelan mutuamente. Esto va a ser 1. Entonces, en este caso resulta que los racionales le quitamos el 0 y lo vemos con respecto a la multiplicación y es un grupo. Y los racionales con la suma, todos los racionales con la suma, también son un grupo donde en ese caso el inverso es el inverso aditivo, o sea, es, el inverso de A es menos A y el elemento neutro ahí sería 0, pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿Por qué es que me interesaba ver esto? Porque entre las cosas que quiero mostrarle, quiero empezar con congruencias módulo un primo. Entonces, déjenme hacer algunos ejemplos. Entonces, vamos a llamar a ZP, es el conjunto, ZP es el conjunto a 0, 1, 2. De hecho, en general, déjenme variar esto porque lo vamos a usar. O sea, ustedes saben, uno usualmente usa P cuando está hablando de un primo, pero la definición es en general válida. Eh, entonces, ¿qué son los elementos de ZN? Son, por decirlo así, las clases de equivalencia. Módulo SN. Entonces, en 10 estaríamos hablando de que o sea, las clases serían 0, 1 hasta 9, pero ¿qué sucede? ¿Cómo vemos nosotros en multiplicación o en suma los resultados de hacer aritmética en ZN? Entonces, por ejemplo, si tomamos Z10, ¿qué sería 6 por 7? Bueno, 6 por 7 es 42, módulo 10. Bueno, módulo 10 divide a 42 entre 10, le da 4 y le sobra 2 y estamos interesados en el residuo, entonces sería 2. Y de la misma manera, si nosotros hiciéramos 8 más 9, que eso es 17, esto es congruente con 7, módulo 10. Entonces,
Entonces, cada vez que hacemos una suma o una multiplicación y se nos sale de este conjunto, entonces simplemente tomamos el miembro de la misma clase de equivalencia del resultado que todavía esté acá. Entonces, por ejemplo, 6 por 7 es 42, pero 42 sí tiene un elemento congruente módulo 10 ah, en el, en el conjunto de Zn, que es 2. ¿Por qué me interesan estos? Bueno, hagamos las tablas empecemos con las tablas de multiplicación porque son las que más nos interesan en estos momentos y siempre vamos a quitar el cero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué notamos, por ejemplo, cuando hacemos módulo 2? Hagamos la tabla de multiplicación. Entonces, la tabla de multiplicación, módulo 2 va a tener 0, va a tener 1, en orden 0, 1, 0 por 0, 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. No, dijimos que vamos a quitar el 0, sí, claro. Disculpen. Bueno, el problema es que si quitamos el 0, el 2 ya no nos sirve porque es un solo elemento y no es que no sea un grupo, el problema ahí es que no tenemos suficiente, o sea, no se ve interesante porque es un solo elemento, pero hagamos módulo 3. De hecho, o sea, calculemos módulo 3, o sea, la tabla de multiplicación de Zn, quitando el 0. Entonces multiplicamos, nos queda 1 y 2, 1 y 2, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, y 2 por 2 es 4, pero 4 módulo 3 es 1. Entonces vean que aquí sí tenemos 1 es su propio inverso y 2 es su propio inverso. Tenemos elemento neutro, si multiplicamos por 1, 1 nos da 1 y 2 nos da 2, no tenemos problema. Y claramente cada vez que multiplicamos algo se queda ahí. Entonces resulta que en este caso el conjunto de Zn menos el 0 es un grupo multiplicativo, bueno, por lo menos para 3. Que eso no pasa en 4. Veamos qué pasa si nosotros lo hacemos módulo 4. Módulo 4 podemos hacer esencialmente lo mismo. Una multiplicación, 1, 2, 3. El 0 lo estamos quitando. Y hacemos 1, 2, 3. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. 2 por 2 es 4. 4 módulo 4. 0. 0. 3 por 2, 6. Módulo 4 es 2. 2 por 3 es 6. Módulo 4 es 2 y 3 por 3 es 9, que módulo 4 nos da 1. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya violamos la primera de las reglas. Simplemente, déjenme ver una cosa. Aquí estamos tomando elementos que no son 0 para preguntar y resulta que lo que obtenemos es 0. Disculpen, parece que no me había pasado en un rato, pero parece que se me pegó el lapicero. Entonces, ¿qué va a querer decir eso? Bueno, quiere decir, uno, que en Z4 menos 0, el producto se sale de 4, porque 2 es un elemento de Z4 y 2 por 2 es 4, que es 0, que 0 no está evidentemente en Z4 menos el 0. Ay,
Disculpen. No sé qué está pasando, pensé que ya no está rayando. Entonces, pongamos este para marcarlo, pero volvamos a que hagamos dos más, pero no irnos muy arriba. Módulo 5. Lo mismo, tomamos la multiplicación y tomamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer módulo 5, los productos. 1 por 1 es 1 y 1 es la clase de equivalencia del 1, en este caso siempre es 1. Bueno. Dos por 2 es 4, entonces aquí tenemos un 4. 2 por 3 es 6, 6 módulo 5. Bueno, es 1 y lo hacemos acá también 1. 3 por 3 es 9, módulo 5 es 4. 2 por 4 es 8, módulo 5 es 3. 3 por 4 es 12, módulo 5 es 2. 4 por 2 es 8, módulo 5 es 3. 3 por 4 es 12, módulo 5 es 2. Y 4 por 4 es 16, módulo 5 es 1. Entonces noten que, y déjenme aquí ponerlo en un color distinto. No hay. Buscando un color más bonito, pero ahí pongamos este. Entonces, lo que quiero que noten es, primero, vean que en ningún caso nos estamos saliendo de Z5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 3, 1, 4, 2 y 4, 3, 2, 1. No vamos a cambiar nada en este caso. Entonces, veamos, si lo vemos así, también vean que el 1 es claramente el elemento neutro y además todos tienen un inverso. El inverso de 4 es 4, el inverso de 3 es 2 y viceversa, el inverso de 2 es 3 y el inverso de 1 es 1. Entonces, sí estamos teniendo esto. Entonces, veamos que este y este sí cumplen que son grupos. Este no cumple que es un grupo. Y hagamos el último que vamos a hacer. Módulo 6. Y es multiplicación 1, 2, 3, 4, 5. Disculpen que quede tan feo, pero estoy en el puro borde de la tableta. Y de por sí mi letra no es exactamente la más bonita, pero ahí vamos. Entonces, veamos. Bueno, ya sabemos que uno es el que no cambia nada. Multiplicar por 1 es dejar al otro elemento quieto. En cualquiera de las dos posiciones. Veamos, 2 por 2. 2 por 2 es 4. Módulo 6, 4 es la clase de equivalencia que representamos. 2 por 3 es 6, módulo 6. Es 0. Ok, 4 por 2 es 8, módulo 6. 2. 2 por 5 es 10, módulo 6 es 4. Entonces, nótense que aquí ya vamos a ver que esto no es un grupo porque se sale 2 por 3 es 6, que módulo 6 es 0. Entonces, dos números
en el conjunto Z6 menos el 0 se salen de ese conjunto. Pero también veamos, bueno, esto va a ser 0, 2, 4. Esto va a ser 3 por 3, 9, módulo 6 es 2. 3 por 4, perdón, ahí me di cuenta que metí las patas. Ahí es 3 por 3, 3 por 3 es 9, módulo 6 es 3. 3 por 4, 12, que ya vemos que módulo 6 es 2. 5 por 3 son 15. 15 módulo 6, le restamos 12 y nos quedan 3. Okay. Profe, 4 por 3, 12. Ajá, Entonces no sería quedaría cero. módulo 0. 4 por 3, sí, disculpe. Cero. Sí, me disculpo si ando ahí medio disperso. Anoche me dio insomnio y no dormí casi nada, entonces. Profe, Ajá. permiso. También aquí donde estoy marcando, ahí también 3 por 4, 12. Entonces también da 0. Sí, disculpen. Sí, no recomiendo no dormir. Y en mi caso yo quería dormir por lo menos 6 horas, pero es eso que el cuerpo decidió no dormir en ese momento. Este es 3. 4 por 4, 16. Módulo 6 es 4. 4 por 5, 20. Módulo 6 es 2. 2 y 5 por 5 es 25, que módulo 6 es 1. Entonces, aquí tenemos nuevamente que el multiplicativo no es no es un grupo módulo 6 ni módulo 4, porque bueno, se sale por los ceros, resulta que el 2, el 3 y el 4 no tienen inversos multiplicativos, no hay ninguna en esta fila que nos dé 3, y en general, o sea, ¿qué tienen en común 4 y 6 que es distinto a 3 y 5? Que son pares. Bueno, sí es algo que tengan en común, que es distinto de los otros, pero no es la respuesta que estaba buscando. Que son compuestos. 4 y 6 son números compuestos, 3 y 5 son primos. Aquí el problema es que el primer número compuesto impar es 15 y nos tendría, no, mentira, el primer compuesto impar es 9 y la tabla me quedaría un poco grande, pero en 9 también, o sea, vea, fíjese cuáles son las congruencias de multiplicar algo por 3 en módulo 9. Si uno hace, bueno, 3 por 1 es 3, módulo 9 es 3, 3 por 2 es 6, módulo 9 es 6, 3 por 3 es 9, módulo 9 es 0, entonces ahí ya tenemos el 0. 3 por 4 es 12, que módulo 9 es 3, bueno, y así sucesivamente. O sea, si uno hace por el 3, va a tener ceros, y no solo eso, no va a tener en ningún lugar un 1 que diga que 3 tiene un inverso multiplicativo. Entonces, lo que estamos viendo, no vamos a probarlo, pero lo que estamos viendo es esencialmente ZP menos el 0 con la multiplicación es un grupo. Sí, de hecho podríamos decir sí, solo sí, pero vamos, sí, sí P es primo.
¿Y por qué nos sirve eso? Bueno, porque vamos a empezar a estudiar ciertas congruencias que podemos hacer módulo módulo primos y vamos a ver lo que son congruencias ya algebraicas. De hecho, con este concepto que tenemos, una parte de uno de los ejercicios del examen salía muy sencillo, que es el teorema de Wilson. Entonces, veamos cómo en este caso el teorema de Wilson, no vamos a probar esto, o sea, vimos ejemplos, no lo vamos a probar. Yo me imagino que lo probarán en el curso de álgebra y posiblemente dentro de no mucho. Pero, ¿por qué nos sirve esto? Bueno, ¿se acuerdan de que nosotros habíamos, bueno, en el examen se había mencionado esto y con esto es muy sencillo una parte. Si P es primo, entonces creo que es primo, en realidad todos los primos, pero P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P. Ok. ¿Cómo podemos demostrar esto? Ok. Voy a hacer la demostración un poquito más larga. Porque necesito ver una cosa. Perdón, volvámonos al azul. Por claridad, sabemos que ZP menos el 0 con el producto es un grupo. Esto implica que A por B es igual, perdón. Esto implica que para todo A en ese conjunto, existe un único B tal que A por B es igual a 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, resulta, ¿bajo qué condiciones? Nótese que si A es su propio inverso, entonces tenemos que, esto implica que, ¿qué quiere decir que sea su propio inverso? Bueno, que A por A es congruente con 1 módulo P.
Y en este caso pasa algo simpático. Podemos abusar, no lo hemos mencionado, pero podemos abusar de la notación que ya conocemos de usar mate por tanto tiempo y decir que eso quiere decir que a cuadrado es igual a 1. ¿Y en qué casos vamos a tener nosotros que a cuadrado sea igual a 1? Cuando A vale 1 o menos 1. Cuando A vale 1 o menos 1. ¿Cuándo vale? ¿Qué? Esto implica, perdón, y aquí es A congruente. Aquí la congruencia es esencialmente una igualdad dentro de este. Esto implica que A es congruente con 1 o A es congruente con menos 1. Pero aquí no estoy poniendo el módulo P porque se sobreentiende. Pero ¿a qué es congruente menos 1 en el conjunto que estamos buscando? Acuérdense que habíamos definido que ZP iba de 0 a P menos 1. Entonces, si A es congruente con menos 1, ¿con qué es congruente dentro de los elementos de ZP? Bueno, por aquello, P menos 1. Menos 1 es congruente con P menos 1 módulo P. Vea que si usted toma menos 1 menos menos 1 le da P, que es divisible entre P. Entonces, menos 1 y P menos 1 son equivalentes entre sí. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que para todo A en 2, 3, hasta P menos 2, aquí estamos asumiendo hasta cierto punto que P no es 3, y si uno puede hacer el caso particular de 3, ¿por qué estamos asumiendo que P no es 3? Bueno, porque si P es 3, P menos 2 es 1, y estamos empezando en 2, entonces vamos a tener problemas. Pero su inverso es distinto a sí mismo. Y está en el mismo conjunto. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque veamos qué sucede. Eso quiere decir que yo puedo tomar los números de aquí y parearlos. O sea, esencialmente lo que estoy diciendo es que entonces P menos 1 factorial es igual a 1 por P menos 1 por 2 por 3 hasta P menos 2. Como dijimos, de este bicho, como sabemos que módulo P, ZP menos 0, con el producto es un grupo, entonces todos los elementos de acá tienen un único elemento aquí mismo que multiplicados por ellos dan 1. Y podemos parearlos todos y resulta que ahí nos va a dar que esto es congruente con 1 módulo P. Porque ahí ya tendríamos que hacer casos específicos, pero qué sé yo, en Z5 resulta que ese nada más nos queda 2 y 3, y 2 por 3 es 6, que módulo 5 es 1. Si lo hiciéramos con 7, bueno, con 7 nos quedaría ahí 2, 3, 4 y 5.
Y módulo 7, veamos, 2 por 5 es 15, módulo 7 es 1. Entonces, 5 y 2 son respectivamente inversos. Y a 3 por 4, qué raro. 3 por 4 es 12, que módulo 7 me está dando, o sea, dije 2 y 5, 2 y 5 es, perdón, más bien es 3 y 5 es 15, que módulo 7 es 1, y 2 por 4 es 8, que módulo 7 es 1. Pero en fin, siempre podemos hacer esos pareos, entonces, todo esto me va a dar congruente con 1. Bueno, 1 por P menos 1, eso va a ser P menos 1, entonces estamos diciendo que esto es congruente con P menos 1 y esto es congruente con menos 1 módulo P. Y esencialmente ahí estamos probando el teorema de Wilson simplemente usando esta propiedad. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? ahí o sea, la propiedad que está utilizando lo que hace es que yo puedo tomar dos de esos elementos de ese producto y agruparlos de manera que me den congruencia con uno. Correcto. Ok, ok. O sea, por ejemplo, voy a hacer una cosa. Hagamos un ejemplo. Es que el ejemplo se vuelve un poco grande. Es que es 7, el siguiente primo sería 11. Hagámoslo 11. Entonces, ¿qué sería 11 factorial? 11 factorial es, bueno, 1 por 2 por hasta 10 y después 11. Entonces, nos fijamos solo en estos. ¿Y cómo pareamos? Veamos. ¿Qué multiplicado por 2 me da algo que es congruente con 1 módulo 11? Entonces, vemos. 2 por, en este caso, lo hice mental, 11 más 1 sería 12 y 12 es 2 por Una 6. pregunta, profe, ¿Sí? si la estación en módulo 11 no tendría que parar en el 10, digamos, porque sería P-1. Tiene usted toda la razón. Entonces, como les dije, me disculpo porque... ok. Tiene usted toda la razón. Entonces, hagámoslo aquí más bien. 9 por 10 y 10 es 11 menos 1. Entonces, 2 por 6 es 12, que es congruente con 1 módulo 11. 3 por 4 también es 12, que es congruente con 1 módulo 11. Aquí que se vea que es un 11. Bueno, ya tenemos 2, 3, 4. Veamos 5. ¿Por qué tenemos que multiplicar 5 para que nos dé algo congruente con 1 módulo 11? Vean que no pongo 4 porque 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Entonces, o sea, el inverso de 2 es 6, entonces el inverso de 6 es 2. Igual, el inverso de 3 es 4, el inverso de 4 es 3. ¿Cuál sería el inverso de 5? ¿Qué multiplicado por 5 me da un múltiplo de 11 más 1? De 2. No, de 5 por 5 2 por es 9. 10. 9. 5 por 9. 5 por 9. Bueno, 5 por 9 es igual a 45, que es 44 más 1, y 44 es
múltiplo de 11 y eso es congruente con 1. Veamos, ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, nos hace falta 7 y aquí podríamos ver que lo único que nos falta es 8 y es decir, ya sabemos que 7 por 8 va a ser esto, pero también podemos ver 7 por 8 50, no 59, baboso, perdón, 56, que es congruente con 1 módulo 11. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. O sea, de 2, 3 hasta 9 podemos aparearlos de esta manera. Y aquí estamos haciendo un caso específico, pero esto pasa siempre que P sea, siempre para P mayor que 3. Y el resultado también es cierto para P igual 2 y para P igual 3, pero eso ya es, o sea, eso ya se pueden verificar manualmente. Entonces, si nosotros hiciéramos, no sé, 29, entonces lo mismo, sería 28 factorial, que es 1 por 2 por 3 hasta 28. Entonces, del 2 al 27 se pueden combinar y pues ahí ya sería hacer, bueno, si es 29, 2 por 15 es 30, que es 29 más 1, entonces 2 y 15 son inversos. 3 por 10 es 30, que es 29 más 1, a 4, bueno, ahí habría que buscarlos, ahí el caso sería más grande, pero esencialmente es esto, aquí solo tenemos 4 parejas, pero en general si tenemos un primo impar mayor que 3, vamos a tener P-3 medios parejas de números que son mutuamente inversos en ZP. ¿Por qué nos interesa, esto? Bueno, porque vamos a ver, pero bueno, podemos hacer una pequeña introducción, pero no vamos a ver todo. Resulta que nosotros podemos ver lo que son nosotros podemos ver lo que son congruencias algebraicas, pero voy a dejar eso para para la próxima clase y lo que voy a hacer es que me comentaron, quizá lo estoy recordando mal, pero yo estaba seguro de que nosotros habíamos hecho la regla de divisibilidad por 3 o por 9, lo habíamos hecho en clase. Pero me dicen que no. Me dijeron el lunes que no lo habíamos visto. Entonces vamos a hacer la regla de divisibilidad. La forma de probar 3 y 9 es casi idéntica. Entonces, vamos a probar la de 9, la de 3 es casi idéntica y después vamos a probar la de 11. Entonces, aquí me tomo el paréntesis de lo que veníamos viendo. Vamos a hacer eso, con eso concluimos la clase de hoy y empezamos con congruencias algebraicas el lunes. Y lo que voy a empezar a hacer también es mezclar un poco, no irme solo práctica y teoría, la práctica lunes y teoría jueves, sino que voy a mezclarlos. En este caso, hoy es que como era más corto, porque ustedes tenían hoy más tiempo en álgebra, quienes están llevando ese curso, entonces íbamos a dejarlo hasta las 10 de la mañana. Entonces, veamos. Ley de divisibilidad por por 9. Entonces, digamos que n igual a n menos 1
hasta A0, donde ahí es el iésimo, es una tilde, iésimo dígito. Entonces, en realidad aquí lo que estamos diciendo es que n es igual a 10 a la n por an más a 10 a la n menos 1 por an menos 1 más 10 por A1 más A0. Entonces, ¿qué sucede? 10 es congruente con ¿qué módulo 9? Con 1. Con 1. Y ya habíamos visto que si A es congruente con B módulo N, entonces A a la K es congruente con B a la K módulo el mismo N. Y en este caso lo que podemos decir es que siguiendo ese razonamiento que ya habíamos hecho en el pasado, 2 a la K, 10 a la K es congruente con 1 a la K, que es esencialmente 1, módulo 9, para todo K entero. De hecho, pongamos entero positivo, pero no. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué sería congruente 10 a la n? Perdón, 10 a la n por an. Al propio AN. Correcto, ¿por qué? Porque el 10 a la n es congruente con el 1 y de nada más nos queda el AN. Correcto. Y podemos hacer lo mismo antes. 10 a la n menos 1 por an menos 1 es congruente con an menos 1, lo mismo módulo 9. Y así sucesivamente hasta que llegamos a que A0 es congruente con A0 módulo 9. Y si sumamos a ambos lados, vamos a tener que 10 a la n por an más 10 a la n menos 1 por an menos 1 hasta A0. ¿Qué es esto? Esto es el n. ¡Ay! Nadie me corrigió. Tengo un error en esta página. ¿Alguien me puede decir cuál es el error? Es facilísimo de corregir, pero acabo de darme cuenta que hay un error. ¿Nadie se ha percatado cuál es? Ahí ¿Perdón? tiene n, no le hace falta algo así como al principio, digamos que n es igual a... Exactamente. Voy entonces a cambiar el nombre de esta n más fácil. Y en vez de n, pongámosle, no sé, m. Entonces, eso no es tan grave. M es igual a esto, o sea, m es igual a esto. Entonces, esto es m. M es igual a esto. ¿Y aquí es congruente esto? Bueno, nosotros podemos sumar congruencias. Entonces, esto es congruente con A0. Bueno, no, perdón. Con AN más AN menos 1 más hasta A0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si M es congruente con 0 módulo 9, es decir, 9 divide a M, esto sucede si, o sea, esto va a implicar, y de hecho es un sí, solo sí, que AN más AN menos 1 más A0 es congruente con 0 módulo 9.
Y esa es esencialmente la regla de divisibilidad por 9, ¿verdad? Un número es divisible por 9 si solo si la suma de sus dígitos lo es. Y no sé, se me pueden ocurrir cualquier cantidad de ejemplos. Veamos, 1980, que es o 1989, es un número 1 más 9 es 10, más 8 es 18, más 9 es 27. 27 es múltiplo de 9, sí, porque es 9 por 3. Entonces, 1989 también es es divisible por 9. Entonces, esa es la regla de la ley de divisibilidad por 9 o regla de divisibilidad por 9. ¿Cómo podemos hacer en 11? Y la prueba es casi idéntica. Ley de divisibilidad por 11. Entonces, tenemos lo mismo. Escribámoslo de una vez así. M es 10 a la n por a n hasta 10 por a1 más a0. Ok, 10 es congruente con qué módulo 11. El mismo 10. Es congruente con 10, pero también es congruente con -1. Ok. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que entonces uno va a empezar, voy a empezar para atrás. A0 es congruente con -1 a la 0 por A0. A1 es congruente con -1 a la 1 por A1 y así sucesivamente hasta que, perdón, 10 a la n por AN es congruente con -1 a la n por AN y nosotros sabemos que estos van a ser unos cuando estos de acá van a ser 1 cuando el exponente es par y -1 cuando el exponente es impar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que M es congruente con A0 menos A1 más A2 menos A3 y así sucesivamente hasta que llegamos, bueno, a más menos a n, donde este más y menos depende de la paridad de n. O sea, si n es par es un más, si n es impar es un menos. Que esto es congruente con m módulo 11. Entonces vean que la idea es bastante semejante. Nosotros lo que estamos haciendo es tomando la base y viendo cómo, o sea, cómo podemos simplificarlo y aquí pasaría lo mismo a, por ejemplo, 1969 me parece. Entonces uno haría 9 menos 6, 1969. Esto es congruente con, tomemos los dígitos al revés, con 9 menos 6 más 9 menos 1 módulo 11. Y esto es 9 más 9, 18, menos 6, 12, menos 1, 11. Esto es congruente con 11, que a su vez es congruente con 0 módulo n, módulo, perdón, 11. Y aquí lo que estamos diciendo es 1969 es un número divisible por 11. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Profe, ahí nada más era un 11, ¿verdad? Cuando uno hace lo del, digamos, usted dice 9 menos 6 más 9 menos 1, eso Sí, da 11. sí, eso da 11. Sí, es que Es para que eso. hay un 1, pero nada más entonces es un 11 y decimos que es congruente con 0 y Sí, listo. correcto. Entonces déjenme borrar este y borrar este que se veían diferentes. Entonces, y déjenme ver si esto logra hacer lo que de verdad parezca 11. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces paré de grabar y con eso terminaríamos hoy y empezamos con congruencias algebraicas el lunes. Por cualquier cosa, en el capítulo 2 son las secciones en realidad es la sección 6, porque ya empezamos a ver un poco sobre las secciones, sobre la sección 7. Sí, le cambié un poquillo el orden, nos falta ver la sección 6 porque me parecía que era más fácil ver la sección 6 de una vez conociendo estas propiedades de ZP, pero eso lo dejaríamos para el lunes. Si no tienen más preguntas, pues podemos concluir acá. Sí, Jania. Ania, yo me puedo quedar. Y bueno, si no, entonces quienes no se necesiten quedar, pues nos vemos luego. Que la pasen bien. Feliz fin de semana. Hasta luego, Hasta profe, luego, gracias. profe. Hasta Hasta luego, profe. luego. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Gracias. Ok. Ok, Ania. Buenas, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal usted? Bien, gracias a Dios, ya mejor. Profe, una preguntita, ¿en qué quedamos al final con el examen de reposición? Ok, aquí deme un chance. Usted sí tiene, yo recibí, usted me lo mandó, me parece, porque por correo, pero creo que a todos Ajá, los que, porque hubo varias gente que estaba enfermilla, creo que alguien le dio COVID y alguien, entonces no fue del todo, y alguien más, ujú. creo que hay como 3 o 4 que no tienen, o sea, que necesitan. Entonces, usted sí tiene el derecho al examen de reposición, no se preocupe por eso. Sin Ay, embargo, me parece que si vamos a hacer, o sea, si va a haber la necesidad de hacer algo remedial y depende, es que hablé con algunos de los estudiantes y algunos me aseguraban que el promedio va a ser como de un 40. En ese caso, pues yo lo que haría es más bien hacer o sea, reponer el examen para todo el mundo y en ese caso, pues usted no necesitaría más excusas, simplemente toma la reposición con todo el mundo. Eh, y, ok, eh, y si no, pues entonces sí tendría que hacerle un examen de reposición a usted y a los pocos compañeros que están por A o por B en necesidad del examen. entiendo. Entonces está viendo la posibilidad de hacer una reposición grupal, por decirlo así. Si es muy, o sea, si de verdad es muy, ah, muy bajo el promedio, sí. O sea, como yo dije, no sé si usted estaba al puro principio de la clase, lo que yo les dije fue que si el promedio grupal era inferior a 6,5, o sea, o a 65 en base 100, eh, Ujú. si el promedio grupal de los exámenes era así, entonces que lo íbamos a dejar, o sea, que repondríamos el examen para todo el mundo. Ok, entiendo. Sí, porque a mí los chiquillos me comentaban que, digamos, que los que lograron terminar el examen y todo, que me decían que no les ha ido muy bien. Ok, sí, entonces ahí veré y de lo que
dependerá de cómo, del promedio de todos los estudiantes. Entonces, Sí. seguramente como para el lunes ya le puedo dar una respuesta un poco más específica. Sí, un es que poco más- digamos, sí, hacer reposición nosotros 4, por decirlo así, y después volver a hacer otro examen grupal, es para evitar justamente eso, me imagino. Exactamente. Está bien, profe. Entonces es que sí, me tenía con un poco de ansiedad porque el lunes aplico examen de álgebra, anda, entonces estaba así intentando ver que no me chocaran el mismo día ni nada. Pero no, si es así está bien, entonces voy a tranquilizarme un poco con eso, entonces enfocarme un momento en álgebra y ya el lunes, entonces quedo anuente a ver una respuesta. Ok. Bueno, sí. Bueno, está Ok. bien, profe. Muchas gracias. A usted nos vemos. Bueno, que tengan un bonito día y descanse. Igualmente, hasta luego.